Todos los jueves, gracias a nuestra networking amiga, trabajamos reflexionando sobre temas de coyuntura. Y en esta coyuntura creo que no desprestigiar de entrada un mecanismo legal, pero tampoco ser absolutamente permisivos con el mismo sin aportar análisis, sería un error, la famosa ley Brisa. Tengo acá una ponencia realizada por el doctor Wilfredo Alarcón, que la revisé el momento que imprimía y que nos hablaba de alguna manera sobre distintos artículos, la importancia del consenso en la aplicación de la ley, qué obstáculos tendría la ley, qué excesos podría tener, qué se debería entender por una relación incestuosa, por qué se hace énfasis en violación de niñas, niños y adolescentes. Bueno, que es un delito sexual como tal. Me ha parecido muy interesante, por eso le pedí al doctor Wilfredo Alarcón Fernández nos acompañe una vez más para darle continuidad además a la segunda parte de lo que había sido el análisis técnico, jurídico de la famosa ley Brisa. Se hablaban de como ejes justamente que tiene esta ley para que usted la pueda conocer un poquito más a profundidad. Antes que nada, doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí de nuevo. Bueno, nos habíamos quedado así como en un continuará, digamos, ¿no? Así como en una saga. Sigamos hablando sobre los luces y sombras, digamos, de esta ley. Bueno, hagamos un pequeño recap. Sí. Primeramente, tenemos que la ley Brisa no es una ley como tal actualmente, es un proyecto que está para su análisis y posible aprobación. Esta ley busca una reformación de lo que es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Correcto. En cuanto refiere al artículo 308 bis, referente a la violación, conforme a lo que va relacionado a la ley 348. Al mismo tiempo, esta ley reforma el tema y el concepto de violación, yéndonos más que todo a una situación de especificar qué es una violación, qué es un hecho constitutivo de violación, en los cuales se señala y se hace un mayor énfasis a lo que es la penetración por el área vaginal, por el área anal, inclusive se toma en cuenta la violación, la penetración total o parcial, ya sea con un miembro viril de la persona o una extremidad de una persona, o a través de un objeto, algo que da una mayor amplitud de no dejar cabos sueltos a en qué momento una persona ha sido violada, algo que desde mi perspectiva es algo bueno, pero al mismo tiempo introduce un nuevo elemento que es el elemento del consentimiento. Si una relación no es consensuada, es violación. Sí. Y modifica lo que es el artículo 309, lo que anteriormente era llamado estupro, por consentimiento, y nos da elementos constitutivos del consentimiento. Cuando nos encontramos ante la figura del consentimiento, la aceptación de la relación sexual, o cuando nos encontramos ante una ausencia de lo que consumaría el delito de violación. Ahora, tiene impacto modificatorio fundamentalmente en el artículo 308 y de verdad creo que del propio Código Penal, que va modificando el tipo de violación, como usted acaba de señalar, y también el 308 en cuanto a violación de infante, niño, niña o adolescente, ¿verdad? Exactamente. Vuelve más duras las penas, genera una mayor protección a la víctima en general, pero en cuanto referimos a niñez y adolescencia, las penas se vuelven más graves aún y se incrementa el plazo o el lapso de edades, el rango de edades de protección. Un artículo que protegía a la niñez y adolescencia hasta sus 14 años, ahora lo amplía hasta la edad de 18 años, considerando niño, niña, adolescente a una persona hasta la edad de 18 años. Y yo quiero, para la tranquilidad también de la ley, se coloca violación incestuosa. ¿Cómo deberíamos leer la violación incestuosa? Tiene que haber un parentesco, ¿verdad? Exactamente. Entre el accionante y la víctima, ¿verdad? Esto se sube de 25 a 30 años, es una de las más duras que tiene esta ley. Precisamente cuando hablamos de la violación incestuosa estamos hablando de un hecho
donde tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo determinados. No es cualquier persona quien puede cometer este delito. El infractor, en este caso la persona, la agresora, es un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Se busca una mayor protección al eje nuclear, lo que es la familia, lo que es la niñez y adolescencia, indicándonos de que no es lo mismo que tú tengas relaciones con un menor de edad que no es parte de tu familia, a que tengas relaciones sexuales con tu hermano, con tu primo, con tu hijo o viceversa, generando de esta forma una mayor protección en lo que es la niñez y adolescencia dentro del seno familiar. Ahora, hay atenuantes y hay agravantes, ¿verdad? Como todo, como toda ley. Y constituye, bueno, si tú tienes antecedentes, Padre Pica había violado a cientos de jovencitos acá en Bolivia. O sea, no había posibilidad de decir, sí, solo te vamos a procesar por una causa. Me imagino que hay agravantes. En esta ley se modifica también el 310 y se va a más profundidad. Exactamente. Se generan las agravantes manteniéndose algunas de las que se tienen en el actual código, pero se incrementa la relación de poder. Se incrementa el hecho de tener una violación correctiva. Esto sí quisiera que hagamos un poco de énfasis, sí, claro. Porque la violación correctiva, ¿a qué hace sentido? Pongámoslo en el caso de las diversidades sexuales. Pongámoslo en el caso de una mujer que resulta ser lesbiana. Y la persona que ha estado tras de ella, día tras día tras día, se entera que es lesbiana y dice, no, yo te voy a enseñar a que te encanten los hombres. Estamos ante un proceso de una violación correctiva. Te voy a enderezar. Algo así. No, hasta lo escuchas en la jerga, ¿no? Es que no ha probado un verdadero hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estas violaciones se realizan, ya sea por un agente estatal, por una situación de una corrección, por una situación de un líder espiritual o un líder religioso, quiero poner énfasis en estas autoridades. ¿Por qué? Porque se supone que son autoridades que se encuentran en una posición de resguardo, una posición de garantía. Se supone que ellos te cuidan, no te agreden. Ahora, yo creo que, y usted me clarea, doctor, producto de la violación se embaraza la víctima. Producto de la violación se contagia de una enfermedad de transmisión sexual o de VIH. ¿Esos son agravantes? Esas son agravantes. Justamente porque más allá, pongámonos el caso de el VIH, ya no estás atentando contra la libertad sexual de la persona, estás atentando contra su vida, porque estamos diciendo que esa persona ya no va a vivir sus días de la misma forma. De por sí, ser víctima de violencia, ser víctima de violación, te genera alguna clase de trauma. Pero a eso, incrementarle el hecho de que ahora tienes que cuidar todos tus días, tomar los antirretrovirales, tener una adherencia correcta, generar que tus niveles sean indetectables. Es un cambio de vida, es un cambio de paradigma. A esa persona literalmente se le ha atentado la vida a largo plazo, y es claro, todos los días. Y sin cura, ¿no? Ahora, hay otra cosa que me llamó la atención en la modificación del 309, se deroga el delito de estupro. Bueno, eso tenemos que hacer un énfasis particular, como había mencionado la anterior vez, en la violación niño-niña adolescente, la parte del eximente del delito de estupro, porque ¿qué es el estupro? Tener relaciones con una persona menor que tú, siempre y cuando sea menor de edad. Así sea consensuado. El estupro busca el tema del consentimiento, pero tenemos una exención penal. ¿Qué significa? Algo que te exenta la responsabilidad penal, que es la diferencia de edades. Mientras la persona menor de edad y la otra persona, ambos sean menores de edad, pero haya una relación no mayor de 3 años, justamente la semana pasada diste un ejemplo muy bueno y muy válido. ¿Qué pasa si ella tiene 14 y yo tengo 17? Bueno, estás dentro de ese término de los 3 años de diferencia. Siempre y cuando la relación sea consensuada, no va a haber el delito de estupro.
Y esa exención es trasladada como tercer artículo al delito de violación niño, niña, adolescente. Wow. Ahora, no marca diferencia, y le estoy sacando algo de la crónica periodística, doctor. La víctima de estupro se retracta. Le ofrecen, no sé, te voy a dar una casa, un departamento, me voy a casar contigo, con cualquier cosa. Pero retira la demanda. Así se retirase la demanda. Este es un delito de orden público, ¿verdad? Sí. El Estado o el accionante, en este caso el Ministerio Público, de oficio debe continuar la causa. Lo que sucede cuando hablamos de delitos de violación y delitos que intervienen niño, niña, adolescente, la conciliación no está permitida y solamente se puede presentar por única vez a instancia de la víctima. Y ahí estamos hablando ya de una coerción. Ahora, cuando decimos quiero retirar, quiero presentarme, hacer y demás, el Estado tiene que seguir este proceso hasta su conclusión, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que justamente me estás hablando de las atenuantes, el tema de querer resarcir el daño. Cuando hablamos de un delito de violación, las atenuantes que están en el artículo 40 de la modificación que la ley Brisa busca hacer, se tiene el querer resarcir el daño. Como atenuante específico para la violación no es admitida. Perfecto. Entonces, porque ¿qué es un atenuante? En realidad un atenuante es una forma de reducir o minimizar la responsabilidad penal que el agresor tiene. Y la ley Brisa modifica estas atenuantes, incrementa más atenuantes, pero a los delitos en general, ya no solamente a lo que es la violación. Pero en el parágrafo segundo de dicho artículo tenemos qué es lo que no va a ser considerado atenuante. Entonces, en un delito de robo agravado, hurto, de las lesiones, si la persona quiere resarcir el daño, muestra un arrepentimiento eficaz o inclusive logra demostrar que antes de que el delito se lograra consumar ha hecho todo lo posible para que no se lleve a cabo y aún así se ha realizado, esas son atenuantes. Pero en un proceso de violación ya no se cuenta, no se considera. Pero también en este punto, aprovechando que hemos entrado a hablar de las atenuantes, quiero mencionarte, aprovechando que tienes la ley a mano, en lo que respecta a atenuantes, en el numeral 3 del parágrafo 1, más allá de tocar el tema de violación, el tema central de lo que es la ley Brisa, esto sí me parece una desfachatez. A ver. Se va a considerar atenuante si el delito se ha cometido por temas sociales, culturales, económicos. O sea, básicamente... O sea, en mi comunidad tenía el Gilacata derecho de violar a todas las primerizas. No exactamente, porque eso, como en el segundo parágrafo, lo elimina de por sí. Pero si hablamos de otro tipo de delitos, es aceptado que una persona robe para conseguir el sustento de la familia, por así decirlo. O si es aceptado en la comunidad resolver todo a puño limpio, se considerará. Entonces es algo muy interesante que la ley está metiendo, que a mí me parece, pero por Dios, justificar un delito por tema social, cultural o económico es muy discrecional, además, ¿no? Algo muy discrecional que va a generar una discrepancia en el legislador al momento de resolver cualquier delito. ¿Qué pasa si un hombre de 20, 21 años sale con una niña de 18, parece de 18, pero he tenido 16? Ya. Desarrollada, muy buena moza, no sabías que todavía estaba en colegio. La ley automáticamente lo va a tomar como violación. ¿Violación? Porque ya no estamos con una diferencia. Antes de invitar a nadie, pedirle su carnet. Básicamente. Porque la ley Brisa, en lo que respecta a violación niño, niña, adolescente, nos da un eximente de la edad que es de 3 años, siempre y cuando ambos sean menores de edad. Me estás poniendo un caso donde la niña tiene 16, el varón tiene 21. Ni siquiera entra como atenuante.
Wow. Porque el atenuante es ser menor de 21 o sea, mayor de 60. ¿Todo pasa a abuso sexual como categoría? No, hay que diferenciar lo que es el abuso sexual de la violación. Y en este caso, y es algo lindo que sí amerita darle el reconocimiento porque quita lugar a bagatelas o a dudas. Actualmente el abuso sexual es todo acto constitutivo de relación sexual, pero que no lo es. Toqueteos, besos, manoseos, eso ya es abuso sexual. Vaya. Pero como la ley habla de penetración, la actual ley dice acto constitutivo, no constitutivo de penetración, en la ley Brisa cambia por acto no constitutivo de violación. Y tenemos que tener en cuenta que la violación, conforme a lo que es la ley Brisa, da un mayor énfasis a qué es una violación. Tenemos la penetración total, parcial, la penetración anal, la penetración vaginal, el sexo oral. Entonces, si no has cometido nada de eso, nada que sea considerado violación, estamos ante la figura del abuso. La imprescriptibilidad, complicado, ¿no? Bueno, en el tema de la imprescriptibilidad, aquí estamos hablando de una protección en cuanto se refiere al delito de violación contra niño, niña y adolescente. La violación contra niño, niña y adolescente es imprescriptible conforme a lo que sería esta ley Brisa. O sea, los chicos que los violaron en el colegio, cuando ya son adultos pueden iniciar una acción. Exactamente. Y aquí entramos en controversia con el inciso G del artículo 309 de la nueva ley. ¿Qué pasa si la persona se arrepiente en un futuro? Porque el consentimiento puede ser modificado en cualquier momento. Otra vez entramos en conflicto con el tema del consentimiento como elemento constitutivo de la violación. Pero ahí tienes relación de poder, ¿no? O sea, es tu profe que abusa de ti. Ahí ya directamente entramos con un agravante. Cuando se tiene una relación de poder, es un agravante y es constitutivo de violación conforme a lo que sería el 310 que se está buscando modificar con la ley Brisa. Y aquí tenemos no solamente una relación de poder con tu maestro, también puede ser con tu pareja, con tu familiar, con tu empleador o con tu líder espiritual. ¿A qué le atribuye la polémica que ha despertado esto? El debate político, el debate religioso incluso. Mira, yéndome o enfrascándome a lo que es el mundo del derecho, tenemos una mayor protección de los derechos humanos con un alineamiento en los estándares internacionales, como al mismo tiempo tenemos una violación de garantías constitucionales, tenemos una mayor sobrecarga judicial, indefensión jurídica, claro, y un aumento de posibles denuncias o posibles falsas denuncias. Sí, porque quien acusa no necesita aportar la prueba. Me violaron cuando tenía 8 años. ¿Cómo compruebas eso? Es tu palabra contra quien dices que te haya violado. Y ahí tenemos el tema de lo que es la presunción de veracidad. Estamos con el principio de presunción de veracidad contemplado tanto en el Código Niño, Niña, Adolescente como en la Ley 348 contra el principio de presunción de inocencia. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que se realiza para ver este tema? Es muy diferente llegar a una imputación formal o llegar a una acusación con un informe psicológico a llegar con una pericia psicológica, claro, algo que tiene un método más científico. Pero cuando hablamos de un tema de violación y nos vamos al tema de la pericia, yéndonos al tema consentimiento específico, ¿cómo otorgamos un valor probatorio a algo que en su pericia sustenta sus elementos en datos cualitativos y no cuantitativos? Claro que sí. Entonces, para que la gente aterrice con conceptos, per se la ley Brisa no es mala, per se tampoco es buena, por sí misma quiere decir per se por si acaso. O sea, hay elementos que son interesantes, pero hay elementos que dejan a una discrecionalidad y a una violación de los derechos constitucionales muy peligrosa. La ley Brisa
era una ley, sí, necesaria, necesita modificaciones, porque la ambigüedad y la bagatela que tiene en la redacción de ciertos artículos, de ciertos incisos, son muy peligrosas. Al mismo tiempo, otorgarle un valor probatorio a algo tan subjetivo como probar el consentimiento, que de por sí puede ser modificado en cualquier momento, es muy difícil, es peligroso, y esto va a desatar una litigación constitucional gigantesca, porque de aquí cualquier procesado van a empezar los procesos de acción de libertad, amparo constitucional, claro, entre otros. ¿Necesitábamos una mayor regulación? Sí. ¿Necesitábamos dar mayor protección a nuestros niños, niñas y adolescentes? También. Sí. Necesitábamos especificar qué es una violación sin caer en redundancias o sin dejar vacíos jurídicos para que la persona pueda eximir su responsabilidad de un hecho que ha realizado. También necesitábamos. La ley per se, como tú dices, no es mala, pero necesita muchas modificaciones para ser buena. Sabes, la línea es muy discrecional entre protección de la víctima, pero garantías del debido proceso. Yo creo que en ese desequilibrio puede estar el problema justamente en esta ley. Pero bueno, si usted tiene dudas, puede hablar, buscarlos. Ellos son un bufete especializado en ayudar pro bono, además, a la gente. Sí, si me permites un segundo, por favor. Sí, dale. Este tema del pro bono lo realizamos en asociación con lo que es la gestora de la red SAG-RPA del Ministerio de la Presidencia. ¿Ya? Somos más de 200 profesionales que realizamos actividades pro bono. Entre ellos tenemos psicólogos, trabajadores sociales y abogados. El estudio jurídico Festo y Asociados, junto con el estudio jurídico UAF, somos profesionales pro bono que realizan esta actividad, cada uno desde el área de acción, desde el área de conocimiento. En el caso del estudio jurídico UAF, nosotros nos especializamos y nos frascamos en poblaciones vulnerables: niño, niña, adolescente, personas LGBTQI+, adulto mayor, personas con discapacidad, personas que viven y conviven con el VIH, mujeres en situación de violencia y en situación de embarazo. Creo que hemos hablado y agotado 2 programas para hablar de la Ley Brisa, que yo considero representa una de las, creo que más completas, profundas y exhaustivas reglas del juego para defender a la víctima de la violencia fundamentalmente sexual. Y vaya que Bolivia no está bien en sus indicadores. Es uno de los países que tiene la más alta tasa de embarazo infantil no deseado, por ejemplo. Y ahí yo creo tenemos una respuesta, pero también tenemos el gravísimo problema de que es un país que abunda en falsas demandas. Así que, ¿cómo jugamos este medio justo? Solo a través de la información. Gracias, mi querido doctor. Muchas gracias. Placer. Un gusto haberlo tenido acá una vez más. Usted siempre tiene la última palabra. Si usted quiere profundizar esto, el doctor Wilfredo Alarcón es una buena alternativa, o el estudio jurídico WAF a sus órdenes. Si usted ha visto esta entrevista y quiere plantear su caso, pues búsquelos en redes. La idea es proteger, como ellos dicen, los derechos de las personas. Esto es Postdata. Vamos a una pausa.